Hoy se habla de Big O Notation. Vamos a ver cómo puede sernos útil para medir la eficiencia de nuestros algoritmos y bloques de código, y además es un tema que te será útil en tu día a día y además en entrevistas, ya que es un tema que suelen preguntar. Antes de ponernos en contexto, recuerda que si quieres apoyar el contenido que hago aquí en Programación en Español, pues deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué contenido te ha sido útil y además qué te gustaría ver próximamente aquí en YouTube. Sin más preámbulo, mi nombre es Pedro Plasencia, esto es Programación en Español, vamos al lío. Antes que nada, pongámonos en contexto. Cuando nosotros estamos desarrollando, sea una aplicación, sea un sistema de X naturaleza, ¿sí? Vamos a realizar operaciones sobre datos y estas operaciones pueden ser pues inserción de datos, borrado, edición, búsqueda y además ordenamiento de datos. ¿Vale? Y estos datos o el tamaño de estos datos van a variar. Y esta variación puede ser que pues, haga que nuestro sistema se comporte de una forma más o menos eficiente dependiendo de la cantidad de datos que estamos procesando. Y estos datos podemos organizarlos en estructuras de datos distintas y además podemos procesarlos a través de distintos algoritmos. ¿Bien? Por lo tanto, van a haber soluciones más eficientes que otras en cuanto a tiempo de ejecución y en cuanto a pues espacio a nivel de memoria, por ejemplo, de CPU, de procesamiento, etc. ¿Sí? Entonces, justamente aquí es donde entra Big O Notation. La notación Big O nos ayuda justamente a crear esta relación entre número de operaciones o pues el equivalente a tiempo de ejecución, y ya te digo por qué las comillas, y justamente la cantidad de datos que estamos procesando, los datos de entrada. ¿Sí? Para ver cómo va a evolucionar nuestro algoritmo, nuestro bloque de código, en el tiempo según vaya aumentando la data de entrada. ¿Sí? Porque sí, en entorno de desarrollo, por ejemplo, podemos estar probando con un array, te lo invento, de 100, con 100 posiciones, ¿vale? Pero en un entorno de producción, pues esos 100 datos, digamos, puede pasar a ser 1.000.000. Entonces ahí va a comportarse de una manera más o menos eficiente según lo que hayamos resuelto, ¿sí? Y según justamente hayamos hecho el análisis de crecimiento de lo que es la eficiencia de nuestra solución. Vamos a verlo de una forma un poco más gráfica. Y cuando me refiero a de forma gráfica, literalmente vamos a hacer aquí una gráfica, ¿sí? Vamos a poner aquí un par de ejes. Ups. Y otro por aquí. ¿Sí? Y aquí este será el eje de operaciones y este será el eje de cantidad de datos que llamaremos n. ¿Bien? Ahora, aclarar una cosa, cuando estamos midiendo o estamos analizando Big O Notation, lo que estamos midiendo es cómo evoluciona la cantidad de operaciones con respecto a la data que está procesando esa operación o esas operaciones. Bien, no estamos midiendo un tiempo, no estamos midiendo que esto tarda tantos segundos o tantos minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo depende de otras variables, como por ejemplo el dispositivo o las características de hardware que tenga pues, el dispositivo que está ejecutando estas operaciones. No es lo mismo ejecutar pues, un bloque de código en una Pentium X que ejecutarlo en una i7, ¿vale? En una se procesará más rápido que en la otra, por lo que esa medida no nos es demasiado útil. Así que Big O Notation lo que hace o lo que nos proporciona es justamente una medida un poco más agnóstica a lo que es el hardware, ¿vale? O a lo que son las características a nivel de memoria, procesamiento y capacidades, para ver cómo evolucionará la cantidad de operaciones con respecto al crecimiento también de la data que recibe como input, ¿vale? Y para ello tenemos algunas medidas de complejidad predefinidas, ¿vale? Que son las más comunes y con las que te vas a encontrar. En este caso podemos comenzar con, la podemos poner más o menos por aquí, y esto podemos definirlo como O1. Bien, esta es la notación Big O. Y este O1 o O de 1 lo que nos indica es que la complejidad es constante, ¿sí? Que en este caso no va a variar en función de n, ¿vale? Por eso es que utilizamos 1 aquí como constante. Bien, un ejemplo muy sencillo de esto, pues si tenemos aquí una función x, por ejemplo una función test, esto recibe n y ejecuta una operación, en este caso pues estoy ejecutando un console.log. Para verlo un poco más claro podríamos coger aquí algo como, supongamos que tenemos un array, ¿vale? De 4 posiciones y aquí yo retorno n en la posición 0, ¿vale? Y ejecuto test y le paso mi array, ¿vale? Esta operación
¿sí? Está retornando una posición específica de mi array, es decir, no está recorriendo el array ni mucho menos, por lo tanto la complejidad es constante, ¿sí? Es inmediato la ejecución y no importa el tamaño de n, esto siempre va a retornar la posición 0 de n, ¿sí? Esto puede tener 50 posiciones y esto no va a verse afectado por n. Vamos con otro caso, que es otro de los, bueno, uno de los más comunes, y no es que el más común, y es el caso de crecimiento lineal, ¿vale? Y esto, la notación es O de n. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de operaciones va a crecer linealmente junto con la cantidad de datos que estamos procesando, ¿vale? A medida que n crezca, básicamente, la cantidad de operaciones también va a crecer. Un ejemplo muy básico y muy común de esto es cuando necesitamos justamente recorrer un array, ¿sí? Por ejemplo, donde tenemos, supongamos, vamos a eliminar esto para hacerlo un poco más claro, donde tendremos, por ejemplo, algo tal que así. Bien, vamos a poner esto más para acá. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos algo tal que array en la posición i. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues básicamente estamos recorriendo toda la longitud del array. Bien, entonces aquí si el array pues mide 4 posiciones o tiene 4 posiciones, pues obviamente las vamos a recorrer todas. Por lo tanto, el número de operaciones, el número de console logs que vamos a ejecutar aquí, pues es lineal con respecto o es directamente proporcional a el número de posiciones del array. ¿Vale? Y esto también aplica para, por ejemplo, búsquedas. De esta forma, búsquedas lineales, ¿no? O búsquedas tradicionales. Por ejemplo, cuando hacemos algo tal que, supongamos que aquí queremos buscar el elemento con el valor 3, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hacemos algo tal que element to find, ¿vale? O aquí podemos retornar directamente a la posición, que es lo que nos interesa, ¿sí? Porque esto es ODN, ¿bien? En este caso te preguntarás, bueno, pero el elemento 3 en este caso no está al final del array, por lo tanto no tienes que recorrerlo todo, ¿sí? Entonces, es una pregunta lógica. ¿Qué sucede? Cuando nosotros utilizamos de notación Big O para analizar lo que es el rendimiento, ¿sí? De un bloque de código, de un algoritmo, ¿vale? Buscamos siempre el peor caso. Bien, nos medimos a partir del peor de los casos. Entonces, hay ciertas normas que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros estamos aplicando Big O Notation. Lo primero es que siempre consideramos el peor de los casos. Por lo tanto, esto sí, este elemento puede estar aquí a mitad del array, o puede estar al final, o puede estar al principio. Sin embargo, no sabemos dónde está. Por lo tanto, el peor caso aquí es ODN. Es decir, tengo que recorrer todo el array, ¿vale? Y esto va a crecer de forma exponencial con respecto, de forma lineal con respecto a, pues, el tamaño del array. Además de esto, otra de las normas que tenemos que tener en consideración cuando estamos midiendo, digamos, las operaciones a partir de Big O Notation son las constantes, o mejor dicho, evitar las constantes. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, esto lo convertimos en una función, como lo teníamos antes, ¿vale? Y supongamos que esta función tiene dos operaciones iguales, o mejor dicho, tiene dos loops, vamos. ¿Sí? Esto lo podríamos representar con Big O Notation. Vamos a poner esto tal que así. Como por ejemplo, O de 2 por n. Bien, porque esto sería algo como O de n más O de n. ¿Vale? Esto vamos a ponerlo en minúsculas así. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esto es igual a, pues, O de 2 por n. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros trabajamos con notación Big O, bien, las constantes aquí las evitamos. ¿Por qué? Porque hay que simplificar esto. Esto en realidad no nos interesa. Este 2 no hace la diferencia en este caso a nivel de análisis y a nivel de rendimiento del algoritmo, ¿vale? Por lo tanto, esto sería equivalente a O de n. Bien, entonces cuando estemos haciendo análisis así y pues la suma de las operaciones que estemos haciendo, por ejemplo, dentro de una función conlleve constantes, por ejemplo esto, 2 o 3 o lo que sea, bien, las constantes se eliminan y esto sigue teniendo un rendimiento, en este caso, de ODN. Por el mismo tema de que el crecimiento sigue siendo lineal con respecto a la cantidad de elementos que estamos procesando, en este caso la cantidad de elementos en el array.
Ojo, hay una diferencia aquí entre hacer esto, ¿bien? Supongamos que aquí recibimos A, ¿vale? Y esto sería, en vez de array, pues A. Estamos recibiendo esto como input de función, ¿vale? Y este input es el array que estamos recibiendo, ¿sí? Es más, vamos a ponerlo aquí que recibimos array para que relacionemos el concepto. Bien, hay una diferencia entre esto y esto. Bien, cuando ya recibimos dos colecciones, en este caso de datos, a procesar, supongamos que aquí tenemos un array 2 que tiene 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Aquí la cosa sí que cambia. Esto ya no es lineal, aunque los loops no estén anidados, esto ya no es lineal. ¿Por qué? Porque cuando teníamos una sola colección sabíamos el tamaño de esa colección, pero al tener dos, pues no sabemos si son del mismo tamaño o no. Por lo tanto, esto ya no es O de n, sino que esto sería O de n, O de n más m. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya ahora tenemos dos colecciones distintas, no sabemos el tamaño y por lo tanto tenemos que considerarlos como dos variables, ¿vale? N siendo array y m, por ejemplo, array 2. Y si estos dos inputs que tiene la función están anidados, es decir, que yo hago aquí otro loop dentro del mismo loop, ¿vale? Y supongamos que aquí quiero retornar esto, ¿sí? Esto lo podemos cambiar aquí a j, ¿vale? Ups. Cumplimos el mismo principio, ¿vale? Solamente que aquí, en vez de sumarlo, pues se multiplica, ¿sí? Se multiplica precisamente porque están anidados, es decir, vamos a ir recorriendo un array y por cada ejecución o por cada posición de ese array inicial, que sería array, vamos a recorrer todos los elementos de array 2. Por lo tanto, se va multiplicando a medida que va recorriendo uno por el otro. ¿Bien? Si esto, por el contrario, sigue teniendo un solo input, que en este caso sería un mismo array, y aquí anidamos porque vamos a recorrer ese mismo array, pero dos veces, es decir, que por cada posición de ese array vamos a recorrer el array entero dentro, ¿bien? Esto sería O a la n elevado a la 2, ¿bien? Algo tal que así. O complejidad cuadrática, donde pues el tiempo de ejecución del algoritmo, el bloque de código, va a aumentar de forma cuadrática a medida que el problema aumenta. Aquí, por ejemplo, estamos recorriendo una lista, una especie de lista anidada. Esto también ocurre cuando, por ejemplo, recorremos una matriz, ¿sí? Ahora, este rendimiento también se puede expresar aquí en la gráfica, ¿vale? Y es de hecho uno de los peores, pero bueno, se puede expresar por aquí. Aquí sería O de, vamos a ver que ya lo tenemos por aquí, n elevado al cuadrado, ¿sí? Esto vamos a ponerlo un poco más grande, ¿vale? Y esto también puede tener variaciones, es decir, aquí tenemos dos loops anidados, pero podemos tener tres. Si tenemos tres, pues obviamente esto va a crecer en cantidad de operaciones, por lo que seguirá creciendo aquí. Esto en este caso, pues podemos tener O a la n al cubo y así sucesivamente, ¿sí? Pero estos dos son los casos que son, digamos, más comunes. Ahora bien, también tenemos un caso que es mucho más eficiente, por ejemplo, que el caso lineal. Bien. Y estaría más o menos por aquí. Lo podríamos ubicar aquí más o menos, ¿sí? Y esto sería O de logaritmo de n. La complejidad logarítmica en este caso, fíjate que crece de una forma mucho más eficiente que, por ejemplo, la complejidad lineal, ¿sí? Un ejemplo muy común de complejidad logarítmica, por ejemplo, es el binary search, ¿sí? ¿En qué se basa el binary search? Supongamos que tenemos por aquí, pues, un array, ¿vale? Pa, 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 pa. ¿Sí? Y este array pues tiene los valores, yo qué sé, 1, 100, 120, 135 y 150, ¿vale? Y supongamos que queremos buscar el número 135, ¿sí? En este caso, con complejidad lineal tendríamos que ir
posición por posición buscando hasta encontrar aquí el 135, ¿sí? Con Binary Search, en este caso, lo que hacemos es elegir un pivote, es decir, un elemento que esté más o menos en el medio del array, ¿vale? Y digo más o menos porque a veces el array pues, puede que no sea impar, sino que sea par. Entonces, bueno, se elige, pues, por ejemplo, si tenemos 1, 100, 135 y 150, podríamos elegir 100, ¿sí? En este caso, la mitad es 120. Aquí hacemos un split del array y ya nos quedan dos arrays. Y aquí validamos. Por ejemplo, el número que estamos buscando, que es 135, es mayor al número que estamos seleccionando para justamente dividir el array. Si es mayor, pues nos quedamos solamente con esta mitad, ¿vale? Si es menor, nos quedamos con la otra. En este caso es mayor, así que esto se va. Así que fíjate que en una sola operación nos estamos deshaciendo de la mitad de los datos. Por lo tanto, es mucho más eficiente. Justamente complejidad logarítmica. Y aquí, pues volvemos a hacer lo mismo. Pues seleccionamos uno, ¿vale? Supongamos que seleccionamos aquí el 150 y volvemos a validar. 135 es mayor o menor a 150, ¿sí? Aquí pues ya no hay otra mitad, así que en este caso, como es menor, pues nos quedamos solamente con esto y aquí pues ya tenemos el resultado. Entonces fíjate que es mucho más eficiente que ir uno por uno buscando ver dónde está, en este caso, el 135. Ahora, dos cosas a considerar aquí. Número uno, el array tiene que estar ordenado, porque si estamos validando que el número que estamos seleccionando, en este caso para cortar el array a la mitad, sea mayor o menor justamente para deshacernos de la mitad de la izquierda o de la derecha, pues obviamente orden tiene que haber a nivel, en este caso, numérico. Y número dos, pues fíjate que aquí un ejemplo de 5 posiciones, pues me puedes decir, bueno, vale, pero si hago algo lineal, pues ya está, son 5 posiciones. Pero imagínate en este caso en 1.000.000 de registros, ¿sí? Nos estaríamos deshaciendo de la mitad, es decir, de 500.000 registros por lo menos, al hacer un binary search sobre ese array de 1.000.000 de registros, ¿sí? Así que es mucho más eficiente. Y por ello, pues entra aquí en la gráfica antes que la complejidad lineal. Ahora, ¿por qué le llamamos a esta notación complejidad logarítmica? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo parecido, ¿sí? Pero con algo un pequeño de cálculo. No te preocupes que es muy sencillo, ¿sí? Pero para verlo mejor. Supongamos que tenemos en vez de 5, pues vamos a poner aquí... 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ponemos otro más y tenemos 8 posiciones, ¿vale? Vamos a mover esto para acá, aquí vamos a ponerle, yo que sé, 90, y vamos a ponerle 80 y aquí vamos a ponerle 20, ¿sí? Está el array ordenado, en este caso ahora el array tiene 8 posiciones, ¿vale? Y de nuevo vamos a buscar en este caso el 135, este es nuestro target, ¿sí? Así que lo primero que hacemos es buscar un pivote, en este caso el array pues tiene 8 posiciones, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí, pues no se ve muy bien, pero ajá, tiene 8, vamos a poner por aquí, 8 posiciones, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es dividir el length del array, la longitud del array, entre 2 para buscar pues, justamente un punto medio. Eso da pues 4, por ejemplo. Si comenzamos a apuntar las posiciones, la posición 0, 1, 2, 3, que sería el cuarto elemento, ¿vale? Sería este, ¿vale? Y aquí, pues 90 es mayor o menor que lo que estamos buscando, que es 135, pues en este caso es menor. Por lo tanto, esto se va y tenemos un primer paso, ¿sí? Una primera iteración, digamos. Y lo que nos queda es este array, 100, 120, 135 y 150. Volvemos a repetir, pues cogemos aquí y dividimos esto entre 2. Y en este caso, el otro número sería 120. Volvemos a comparar, ¿es mayor o es menor? Pues sigue siendo menor. Así que nos quedamos solamente con 135 y 150. Ya vamos en la segunda iteración. Por último, tenemos aquí esto y podemos detectar aquí aún dividiendo, pues el número que estamos buscando, que es 135, por lo que deberíamos encontrarlo en al menos 3 iteraciones, ¿sí? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Y a lo que voy es al por qué la notación de complejidad logarítmica, ¿sí? Esto, ¿sí? Podríamos traducirlo como 2 por la base, 2 por 2 por 2. Esto está horrible. 2 por 2 por 2, ¿sí? Esto es igual a ¿qué? A 8, que es la longitud en este caso de nuestro array. Y esto es lo mismo que decir 2 al cubo, que es igual a 8. Y si te fijas, la cantidad de operaciones que hemos ejecutado son 3, que sería justamente
este exponente que está aquí. Y esa es la definición, de hecho, del logaritmo. Es el proceso de encontrar este exponente al cual fue elevado una base, que en este caso es 2, para encontrar un número. En este caso, lo que tenemos aquí es el total de números del array. Así que esto mismo lo podemos traducir aquí, para nuestra notación, para Big O Notation, como logaritmo de la base, que en este caso es 2, de n, que sería aquí 8, que es la longitud de nuestra data, de nuestro array, y esto sería igual a las 3 operaciones que ejecutamos. Por lo tanto, esto tiene una complejidad de O de logaritmo de n, que es lo mismo que decir esto. Hay otros dos casos aún peores que, por ejemplo, la complejidad aquí cúbica, ¿sí? Son, por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí y otro por aquí. O de n factorial, sí, esto se da, por ejemplo, cuando tenemos un loop recursivo, por ejemplo, para calcular el factorial de un número, ¿vale? Y en este caso, O de 2 base 2 elevado a la n. ¿Bien? En este caso sería complejidad exponencial, es decir, que el algoritmo o la complejidad del algoritmo aumenta exponencialmente o el número de operaciones aumenta exponencialmente a medida que el tamaño del problema aumenta, ¿vale? Y un ejemplo de esto sería, pues, por ejemplo, calcular la secuencia de Fibonacci de forma recursiva, ¿sí? Hay también algoritmos que tendrán una complejidad de O de n multiplicado por el logaritmo de n, ¿sí? En este caso, un ejemplo de esto podría ser hacer un loop sobre un binary search, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos un loop, en este caso n, porque es lineal, que engloba, pues en este caso, una operación tipo binary search, que pues es logaritmo de n. Por lo tanto, se multiplica n por logaritmo de n, ¿sí? Ahora, otra cosa a considerar cuando estamos calculando la eficiencia a través de Big O Notation son las líneas que tenemos, ¿sí? Otra de las reglas, ya hablamos de dos, para recapitular. Número 1, siempre buscamos el peor escenario. Número 2, eliminamos las constantes. Número 3, tomamos en cuenta la variación del input, es decir, aquí pues ya vimos el caso en que no solamente recibimos un array, sino que recibimos dos. Por lo tanto, hay variaciones ahí en cuanto a las constantes a considerar en la notación, ¿vale? Por ejemplo, n por m o n más m. ¿Vale? Y por último tenemos eliminar términos menos significativos. ¿A qué nos referimos con términos menos significativos? Si nosotros estamos, aquí vamos a simplificar esto para verlo claro. Si nosotros estamos analizando, por ejemplo, esto, ¿vale? Y supongamos que aquí tenemos algo tal que así. Bien. Esta línea es constante, es O de 1, ¿vale? Y esto, en este caso, es O de n. Bien. Esto no se suma, ¿vale? Como estamos buscando justamente el peor escenario y como necesitamos justamente la complejidad más alta en este caso para poder evaluar ese peor escenario, nos quedamos con que todo esto en su conjunto, bien, tiene una complejidad de O de n, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos importa. Si la gráfica te parece útil, sí, te dejo en la descripción del vídeo esta web. La web se llama Big O Cheat Sheet y es justamente un pequeño resumen, ¿sí? Una pequeña chuleta, digamos, de Big O Notation. Aquí tenemos, por ejemplo, el mismo chart de complejidad o la misma gráfica de complejidad que íbamos construyendo uno por aquí, ¿sí? Tenemos aquí la cantidad de elementos, n, y la cantidad de operaciones, o, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos más o menos los grados de evaluación. Fíjate que aquí en verde tenemos O de 1 y O de logaritmo de n, ¿ven? Complejidad logarítmica en este caso. Aquí tenemos la complejidad lineal, que en este caso pues es algo normal, ¿sí? Tenemos O de n logaritmo de n, que pues sigue siendo aceptable, digamos,
y ya de o de complejidad cuadrática hacia arriba, pues se considera, pues en este caso, horrible, pero bueno, no se considera de lo más eficiente. Hay veces que podemos mejorar, digamos, el rendimiento de nuestros algoritmos para tratar de bajarlo hasta este sitio, este lado de la gráfica, ¿vale? Pero habrán veces que nos tendremos que conformar con esto. Y aquí abajo tenemos la notación BigO de operaciones comunes con distintas estructuras de datos. ¿Recuerdas el ejemplo que poníamos al principio sobre operaciones sobre un array? Por ejemplo, el acceder a una posición del array, en este caso tenemos aquí la complejidad promedio y el peor de los casos, que es justamente lo que nos interesa, ¿sí? Y aquí tenemos varias operaciones para acceder, para buscar, para inserción y para borrado, ¿bien? Y aquí tienes pues la medida estándar en BigO Notation. Lo mismo para, por ejemplo, algoritmos de ordenación de arrays, ¿sí? Aquí tenemos el peor de los casos con BigO Notation, ¿vale? Y tenemos otras notaciones aquí, por ejemplo, omega, que en este caso mide menor complejidad. Tenemos aquí también, vamos a ponerle algo de zoom, perdón. Aquí tenemos esto. La notación omega, que pues en este caso, fíjate que aquí es el mejor de los casos y pues mide justamente la menor de la complejidad, o la menor complejidad, mejor dicho. Theta, que en este caso mide la complejidad casi exacta o la promedio, ¿sí? Y o Big O, que es justamente la que nos interesa, que mide el peor de los casos. Y en este caso hay otra que es Little O, que al contrario de Big O, mide pues el caso, digamos, optimista. Por último, otra cosa a tener en cuenta es que esto también sirve para lo que es complejidad a nivel de espacio. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una función recursiva, ¿vale? Esa función lo que va a hacer es agregar llamadas a la misma función en el call stack, ¿vale? Eso va a llamar aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos algo tal que así, y a nivel de código, ¿vale? Podríamos tener algo tal que así. Podríamos tener aquí una función spoiler, ¿sí? Y supongamos que el spoiler comienza tras un conteo de segundos, ¿vale? Esto recibe pues n, si n, como es recursivo, tenemos que establecer nuestro base case es igual a 0, pues esto retorna, ¿vale? Si no, retornamos spoiler de n-1, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto a nivel ya de espacio, a nivel de ejecución? Pues si nosotros le pasamos aquí n, le pasamos, qué sé yo, que tenemos que esperar 4 segundos y pues va a ser un conteo 4, 3, 2, 1. Aquí en el call stack vamos a tener pues una llamada a, como llamamos la función spoiler, ¿sí? Y aquí a este spoiler le vamos a pasar, ¿vale? Aquí le vamos a pasar, pues, 4, 3, 2, 1. Y por último vamos a tener aquí 0, que será nuestro base case. Y allí pues saldrá ya y no se volverá a ejecutar, ¿sí? Ahora, estas llamadas, sí, como son recursivas, van a estar en memoria, ¿sí? Van a estar anidándose o encolándose en el call stack, ¿vale? Y aquí pues esta se va a encolar, después esta, después esta, después esta, ¿sí? Y cuando comiencen a retornar, pues van a ir saliéndose del call stack. Entonces, mientras se mantengan en memoria, pues fíjate que ocupan la misma cantidad de espacio que n, que en este caso n es igual a 4, ¿sí? Y aquí comienza a retornar, ¿vale? Entonces, aquí a nivel de espacio en memoria, ¿sí? Esto tendría una complejidad de O a la n. Y eso ha sido todo por este vídeo sobre Big O Notation. Espero te haya sido útil. Si te gustaría ver pues, otros ejemplos o te gustaría que habláramos aquí en el canal de pues, algoritmos y estructuras de datos, déjalo en los comentarios y lo considero para próximos vídeos. Desde aquí un gran abrazo y como siempre que tengan muy buen código.